En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón por esas veces que le hemos fallado, sobre todo lo más importante, que es en el amor a Dios y en el amor a los demás. De todo ello le pedimos perdón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado, la entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis, sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis, lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. Porque has derribado su cerca, para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas.
La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Purifica, Señor, el corazón de mis labios para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hay en Tierra Santa una iglesia que creo que nos viene muy bien para hablar del Evangelio de hoy. Esa iglesia se llama Dominus Flevit, que quiere decir el Señor lloró. Está situada en un lugar estratégico, en lo alto de un monte, enfrente de Jerusalén, y desde ese sitio, desde esa iglesia, se ve perfectamente todo Jerusalén. Está celebrando misa, tiene una cristalera muy grande al fondo, y desde allí estás viendo Jerusalén al fondo. Además, lo primero que se ve de Jerusalén es el templo, ¿no? Está el templo, las murallas, después toda la ciudad detrás. Es un lugar curioso porque en ese lugar, arriba del todo, está la iglesia, esta Dominus Flevit.
Más abajo, bueno, toda esa iglesia está situada en el Monte de los Olivos, que es muy grande. Abajo ya está Getsemaní, que también hay otra iglesia en Getsemaní. Muy cerquita está la iglesia de la Dormición de la Virgen, y después ya está el torrente Cedrón, el famoso torrente Cedrón. Se sube otra vez y te encuentras ya con la ciudad de Jerusalén. Ese espacio después del torrente Cedrón está lleno de tumbas, ¿no?, que tienen allí los judíos, todos con piedras encima, ¿no?, una cosa típica de los judíos. Bien, pues esta iglesia se llama así porque fue en el lugar que Jesús lloró. A veces pensamos que Jesucristo solamente llora por la muerte de su amigo Lázaro, ahí llora por la muerte de su amigo Lázaro. Pero aquí Jesús, al contemplar Jerusalén, también llora. ¿Y por qué llora Jesús? Precisamente por la parábola que acabamos de escuchar. Llora porque esa ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, ha matado a muchísimos profetas. Y ha matado nada más y nada menos que al Hijo único que aparece en la parábola de hoy, al Hijo de Dios. Y Jesús dice esta parábola pensando en sus oyentes, pensando en los sacerdotes, y en el Evangelio hemos escuchado los senadores, cada Evangelio traduce de una manera, ¿no? Uno dice los senadores, otro los ancianos, otro los dirigentes. Bien, los dirigentes, para entendernos. Le estaban escuchando. Y Jesús les pone el ejemplo de esta parábola. En esa parábola, los labradores son los dirigentes del pueblo de Israel. Esos criados que manda el Señor a recoger los frutos de la viña, pues son los profetas, esos que también mató el pueblo de Israel. Y el Hijo único, que dice la parábola, les mandaré a mi Hijo único, que a ese lo respetarán y también lo matan. Por supuesto que ese Hijo único es Jesús. Hay que tener en cuenta que eso ya lo sabe perfectamente San Mateo. San Mateo, cuando escribe este Evangelio, ya ha pasado todos esos acontecimientos. Él sabe perfectamente lo que está escribiendo. Aparte de escribir lo que predijo Jesús, San Mateo ya sabe perfectamente todo lo que ha pasado. Son hechos ya pasados. Pues bien, primera enseñanza que podemos sacar de esta parábola. Esos dirigentes que tenían que estar para ayudar al pueblo, lo que hacen es no solamente que ellos rechacen a Jesucristo, sino que arrastran a todo el pueblo de Israel para que también rechacen a Jesucristo. Es lo que hacen. Esto lo vemos claramente en el juicio de Jesús ante Pilatos. ¿Cómo es posible que cuando Jesús entra precisamente lo que les he estado describiendo antes, en esa subida ya donde está el templo, la ciudad, hay una puerta tapiada? Por allí entró Jesús en lo que celebramos el Domingo de Ramos. Entró glorioso, entró lleno de júbilo. El pueblo le aplaudía. Y unos días después, muy poquitos días después, ese mismo pueblo que antes le había aclamado, ese pueblo pide su muerte. ¿Por qué? Porque están manipulados por los dirigentes. Para que veamos la influencia que podemos tener en la vida. Para que veamos la responsabilidad que tenemos los que estamos al cargo y tenemos alguna responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, estoy hablando que todos tenemos alguna responsabilidad, Es verdad que el Papa tiene mucha, un obispo tiene mucha, yo también tengo la mía. Pero es que un padre de familia también tiene una responsabilidad a la hora de educar a sus hijos en la fe. Decía el santo cura de Ars, decía él, que por una sola alma que se pudiera salvar, merecía la pena ser sacerdote. Por una sola alma, Un padre de familia normalmente tienen varios hijos, no siempre, pero para que veamos la importancia que tenemos cuando estamos al frente de algo, cuando somos responsables. Pero bien, no quería comentar eso, que ya lo comenté ayer, sino que seamos conscientes de que podemos rechazar a Dios. No creo que los que estamos aquí hayamos rechazado a Dios. Podemos también incidir en que otras personas le rechacen. No creo que los que estamos aquí caigamos en eso.
Pero sí podemos caer en una cosa. Podemos caer en escandalizar a otros. ¿Qué es el escándalo? Muchas veces no sabemos lo que es el escándalo. El escándalo es que yo, con mi comportamiento, con mi conducta, con mis palabras, con mi manera de vivir mi fe, puedo ser un obstáculo para que otros crean en Dios. Y eso puede pasar. Y ahí también tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente está muy pendiente de nosotros. La gente está muy pendiente de los que son practicantes. Les puedo asegurar, porque es que esto lo veo mucho, ¿no? Hablo con muchísima gente. La gente está muy pendiente de todos ustedes, de lo que hacen y de lo que no hacen. Pero está pendiente. La gente extraña, y no se equivoquen, están pendientes hasta sus nietos, ¿eh? Están pendientes de lo que hacen y lo que no hacen. Y en cuanto ven que están haciendo algo que no es muy coherente o que están fallando un poquito, se lo recuerdan enseguida, ¿eh? La gente está pendiente de nosotros, muchísimo más de lo que parece. Y esto es importante, porque sabiendo que hay tanta gente pendiente de nosotros, tenemos que hacer ese esfuerzo por dar ejemplo. Además, hoy día, pues lo que realmente transmite es el ejemplo, no las palabras. Estamos cansados de tanta palabra. Lo que realmente se transmite hoy en día es el ejemplo, el testimonio que podamos dar nosotros. Pero si ese testimonio es contrario a nuestra fe, no es coherente con nuestra fe, estamos siendo escándalo para mucha gente. Estamos siendo un obstáculo ahí para que la gente crea. O sea que no solamente los dirigentes no creyeron ellos, arrastraron al pueblo, incidieron para que no creyeran, sino que también nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, con nuestro ejemplo, podemos incidir en que haya gente pues, que se aparte de Dios o a lo mejor que tenía pensado acercarse a Dios y no se acerca. Es fundamental ese ejemplo, fundamental. Y les puedo asegurar que la gente está pero que muy pendiente de nuestro comportamiento y conducta. Muchísimo más de lo que pensamos nosotros. Y a lo mejor habrá quien esté deseando que fallemos, ¿no? Así le tranquilizamos la conciencia, ¿no? Bueno, pues si se lo hace, lo que me dicen a mí los chicos de confirmación, no, yo no piso la iglesia, pero es que ninguno lo hace, nadie va. Claro, pero es que ahí cada uno, sin darnos cuenta, estamos aportando ese mal ejemplo. Nadie va, pero tú tampoco vas. Con lo cual tú también estás siendo causa para que otros no vayan. O sea, cada uno aportamos un poquito de mal ejemplo. Y con ese poquito de mal ejemplo que aportamos cada uno, estamos creando una conciencia general. Y esto es muy importante, negativamente en este caso. Pero si lo hacemos al revés, es muy importante, pero positivamente. O sea, que esto lo tengamos en cuenta. Que nos dejamos llevar muchísimo por la mayoría. Yo lo veo mucho en la gente joven. No, es que todo el mundo lo hace, pues yo hago esto. O todo el mundo no lo hace y yo tampoco lo hago. Pero es que ese no tiene que ser el criterio. El criterio tiene que ser, si soy cristiano, ¿cuáles son las ideas que tengo que vivir yo como cristiano? O sea, la coherencia de la fe. Eso es importantísimo. Pero hoy día esto, pues no le damos la suficiente importancia a la coherencia. Es importante en una persona. Eso diferencia mucho a la persona auténtica cuando vive su fe de una forma coherente, ¿no? Y bueno, todos fallaremos en nuestra fe, ¿no? Pero una cosa es que fallemos de una manera puntual, que yo pueda fallar en esta cosita, en la otra, en un momento puntual, a que yo tenga toda una actitud de vida, fallando siempre en unas cosas. Eso es lo malo, que pueda fallar en un momento concreto. Pues bueno, lo importante es lo que se llama la opción preferencial. Si yo he hecho una opción preferencial por Jesucristo, tengo que tener a lo largo de toda mi vida un comportamiento acorde con esa opción preferencial. Pero si digo que soy cristiano y no vivo casi nada mi fe,
pues estoy siendo de alguna manera un poco un escándalo para la gente, porque estoy formando parte de esas personas que no lo viven. Y le estoy dando la razón a muchas personas que dicen, como no lo vive la mayoría, yo tampoco lo vivo. Entonces yo estoy siendo cómplice, estoy siendo partícipe de esa idea y estoy influyendo en muchas personas para que esto lo vivan así. O sea, que no vayamos a creer que no tiene importancia, tiene muchísima importancia el que vive su fe coherentemente, como también el que no vive su fe y no es coherente con su fe. Yo digo, sobre todo cuando se tratan de actitudes generalizadas ya para vivir a lo largo de toda una vida. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Otra cosa es que podamos fallar en un momento puntual. Pues sí, pues todos fallamos. ¿Quién no falla? Pero otra cosa es que tengamos ya toda una actitud de vida con respecto a eso. Bien, una segunda idea. En la Biblia siempre se utiliza muchísimo, lo hemos visto en la segunda lectura, en la primera, lo hemos visto en el Evangelio, en el Salmo, que nos habla de la viña del Señor. Esa viña es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por el Señor, el pueblo con el que el Señor se ha volcado, es su pueblo elegido. Y hay una historia siempre de amor y desamor. Dios que ama a su pueblo y ese pueblo que le está fallando constantemente. Pues esos labradores que han arrendado la viña son los dirigentes y son los que no han trabajado por la viña, lo que no han producido esos frutos. Cuando el Señor les pone esta parábola y les habla de que han matado a todos los criados, que han matado al mismo Jesús, y les pregunta a Jesús que qué pasará cuando venga el dueño, que es Dios, ¿no? El dueño de la viña, ¿qué pasará con aquellos labradores? Y ellos mismos dicen lo siguiente: el Señor los hará morir de mala muerte y arrendará la viña a otros. Han quedado retratados. Ellos mismos han pronunciado su propia sentencia sin darse cuenta. Le ha pasado lo mismo que le pasó a David. David, cuando mata a Urías, el hitita, pues va el profeta Natán y le pone el ejemplo de la ovejita. Y David dice, no, ese que castigarlo. Dice el profeta Natán, ese eres tú. El ejemplo que he puesto es lo que tú has hecho con la mujer de Urías el hitita, después asesinando a Urías. Y David se da cuenta y se arrepiente de lo que ha hecho. En cambio, aquí los dirigentes no se arrepienten. Ese es el fallo con respecto a David. No se arrepienten. Siguen en sus 13. Tanto es así que matan a Jesús a los pocos días de esta parábola. Entonces, para que esto lo tengamos en cuenta, quedan retratados, no han producido los frutos. Y les dice Jesús al final del Evangelio, les dice que este reino de Dios ha sido el pueblo elegido, al que le han sido anunciadas la palabra de Dios, todas las promesas. Ellos no han respondido a eso. Les será quitado y se le dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Sería el cristianismo, ¿no? Pero también tenemos que preguntarnos. Nosotros hemos sido, digamos, el pueblo elegido por el Señor en segundo lugar, la Iglesia, podemos decirlo así, ¿no? Ahora, ¿producimos los frutos? ¿Producimos los frutos que tenemos que producir? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿O somos cristianos de boquilla, los mismos que los del domingo pasado? Que dijo, sí, voy a la viña y después no fue, ¿no? Cristianos de boquilla, ¿no? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Hay una cosa que me planteo mucho. Veo la situación de todas nuestras parroquias, ¿eh? No es un pueblo solo. Ayer estuve celebrando misa en Garrovillas, lancé una mirada a la gente que había, todos jubilados, ¿eh? No había ni uno que no fuese jubilado.
Si nosotros, bueno, aquí hay algunos bastantes que no están jubilados, ¿no? En la misa de 12 siempre pasa eso, ¿no? En la misa que más gente joven hay, ¿no? Pero miremos otra cosa donde va la idiosincrasia de nuestro pueblo. La novena a la Virgen de la Luz. Miremos la misa última, ¿no? También podríamos mirar las demás, pero bueno, la misa última. Gente de 50 años, casi se cuentan con los dedos de una mano, ¿eh? Todos superan esa edad. Y la mayoría anda por los 60, los 70, la gran mayoría. ¿Se han dado cuenta de lo que esto significa? Que dentro de unos años, eso que conocemos ahora, que hay que poner sillas porque la gente no cabe en los bancos, eso dentro de unos años, si seguimos a este ritmo, ha desaparecido. Seremos unos poquitos los que estén, ¿eh? Yo tampoco estaré seguramente para esa época, ¿no? Cuando pasen unos 30 años, ¿quiénes van a estar en la novena de la Virgen de la Luz? Si ahora mismo no hay gente joven, entonces no la habrá. No, es que después vienen. No nos engañemos. No es tan fácil eso. Que se incorporen así en esa mayoría que está viviendo ahora la novena a la Virgen de la Luz, ¿no? O sea, que es a donde voy. ¿No se estará realizando ya un poquito en nosotros las mismas palabras que se realizaron en el pueblo de Israel? ¿No habéis trabajado, no habéis producido los frutos esperados? Le damos la viña a otros que produzcan sus frutos. ¿No nos estará pasando a nosotros? Esa interrogante, esa pregunta, creo que siempre tenemos que hacerla, ¿eh? Me la hago yo el primero, pero creo que la tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Estamos trabajando lo suficiente por el reino de Dios? Esa pregunta siempre la tenemos que hacer. Pues nada, pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos esta parábola, que corrijamos lo que tengamos que corregir y que vivamos todo lo que el Señor nos pide en esta parábola. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, el dueño de la viña, para que la Iglesia sea siempre fiel a su misión, anunciar el reino de Dios. Procurar que su anuncio llegue a todos, roguemos al Señor. En todos los tiempos, Dios envía mensajeros que anuncien con fuerza el Evangelio y remuevan las conciencias, para que escuchemos dócilmente la voz de los profetas, la voz del mismo Cristo, y no se endurezca nuestro corazón. Roguemos al Señor. La constante tentación de edificar nuestra vida sobre nosotros mismos, para que descubramos al que es la piedra angular, fundamento de todo edificio, roguemos al Señor. Para que temamos, nos sea quitado también a nosotros el reino de Dios. Si no damos fruto a su tiempo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti, y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta que cambien la hora, final de octubre, vamos también a cambiar la hora, estas 3 o 4 semanas que quedan todavía, tendremos la misa a las 7:30 de la tarde. Rosario 7:10, misa 7:30 por la tarde, sábados y 10 de diario. Los domingos continúan las misas como siempre, 10 y 12. Podéis ir en paz.